Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez. El día de hoy me acompaña Raúl Arceo. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, un gusto saludarte. Y me acompaña Luis Sevia Jiménez. Luis, muy buenos días. Buenos días, mi querido Rodrigo, mi querido Raúl, buenos días, gracias por esta oportunidad de estar con Vamos ustedes. a comenzar, si les parece, platicando el tema de los Estados Unidos, de la elección de Estados Unidos. Luis, ¿qué datos tienes tú hasta el día de hoy? Bueno, mi querido Rodrigo, creo que son datos que estamos compartiendo desde las últimas horas, que no ha habido una movilidad en cuanto a los votos electorales que han logrado reunir tanto Biden como Trump, que son 238, de acuerdo a los datos que las autoridades electorales de Estados Unidos han expresado, con 213 Trump. Esto es, son 32 votos que le faltarían a Biden para reunir los 270 y con ello proclamar su triunfo electoral. Y me parece que, como hemos escuchado, serán las próximas horas y tal vez días cuando finalmente podamos encontrar una movilidad en este número de votos electorales y que pues significa evidentemente el terminar, el contabilizar estos más de 100 millones de votos que de manera anticipada se dieron en el marco de esta elección y que pues distingue esta característica del sistema electoral americano que permite a sus electores con antelación, cumpliendo una serie de requisitos establecidos para expresar sus votos. Así que al menos está en una carrera muy cerrada y que pues sin duda el concluir esta contabilización de votos pues darán ya una tendencia mucho más franca. Estoy seguro que esto va a acabar en tribunales. Oye, Raúl Arceo, ¿tú qué opinas que el defensor de las democracias del mundo se vaya a un pleito postelectoral? ¿Cómo lo ves, Raúl? Bueno, esto ha venido cambiando, sin ser experto en las elecciones de Estados Unidos, pero esto ha venido cambiando de unos años para acá, ¿no? Lo que veíamos como una democracia perfecta, hemos visto que ha tenido severos errores en sus procesos electorales. Recordaremos George Bush cuando compite y gana por el estado de Florida, que pensaban que el estado de Florida se lo iban a llevar los demócratas, y es un estado donde gobernaba su hermano Jeff. Entonces fue primordial para esa elección y que se gane Florida, que es lo que le da a final de cuentas el gane a George Bush, ¿no? En este caso, no solamente el tema de que vaya a terminar en tribunales, como es muy seguro, porque está muy cerrada, comentaba el licenciado Luis Sevia, está muy cerrada la votación, seguro que va a terminar con un margen muy apretado. Y ya de antemano, independientemente de que termine en tribunales, creo que lo que también está siendo inédito es el nivel de confrontación y de polarización que hay en Estados Unidos, ¿no? Que se está transmitiendo a los electores y con un posible conflicto postelectoral en las calles, cosa que nosotros era impensable que en Estados Unidos se pudiera dar eso, ¿no? Yo creo que son los temas que sí habrá que analizar, cuando además estaba muy claro que antes, la misma noche de la elección o al día siguiente ya se tenían datos y ahorita se va a alargar pues, cuando menos 2 o 3 días más. Esto yo creo que en un conflicto postelectoral, como bien dijeron ambos, sí se ha dado, se dio precisamente cuando Bush, hijo, fue presidente, fue elegido presidente, pero lo más importante es que si en el caso de que ganara, por ejemplo, en el caso de que ganara Donald Trump y no Joe Biden, eh, sería que otra vez la elección sería pues garantizada por los distritos electorales y no por la mayoría de votos directos. Es decir, Trump pierde la elección directa, pero gana en votos electorales, ¿no? Y eso acá es impensable porque el voto acá en México es directo. ¿Qué diferencia, Luis Sevia, ves tú entre la participación de los mexicanos en un voto directo o entre los votos electorales como lo hacen en Estados Unidos? Sí, evidentemente, esa diferencia tú la has distinguido ya, ¿no? Son sistemas democráticos diferentes. En uno, que es el caso de los Estados Unidos, se privilegia el número de delegados que históricamente han tenido los estados de la Unión Americana y tiene un antecedente histórico
en cuanto a, inclusive hay algunos investigadores y teóricos que plantean este origen en la segregación racial y en una condición de peso económico de los grupos originarios del Estado americano. Y en el caso... Se trabó el... Bueno, tiene un principio... Oye, perdón. Se está yendo el internet del licenciado Evia. Pero bueno, Raúl, en este caso, tú viendo esas diferencias, ¿sientes que qué sistema sería mejor o qué es más perfectible? Pues yo creo que los dos son perfectibles, ¿no? Lo que comentaba Luis, que el tema representativo es un tema histórico, de que le dieron un peso a determinados estados y así se quedó. Creo que no se ha revisado en muchísimos años el peso. Entonces hay estados que sí tienen un volumen de población importante y que siguen teniendo un peso muy pequeño en las representaciones del colegio electoral, ¿no? Entonces es revisable, habría que revisar también por qué no está funcionando, ya se esté deteriorando su democracia. En el caso de nosotros, pues es obvio que algo no funciona desde hace rato, ¿no? Oye, pero fíjate que yo siento, y no sé si Evia coincidirá conmigo, que lo que le hace falta a los Estados Unidos es un INE. Es decir, el INE que tenemos en México, aunque perfectible, como bien dice Raúl, pero realmente funciona y garantiza la elección, digamos, cada 3 años, ¿no? ¿Qué opinas, Luis? Yo creo, Rodrigo, Raúl, no sé si coincidas, me parece que en el caso del sistema americano, a lo largo de pues, muchos años, ha demostrado una eficacia en razón de un asunto que ellos privilegian, que es garantizar la estabilidad del funcionamiento de sus instituciones y garantizar, a partir de estos procesos democráticos, la legítima integración de un gobierno que, al final de cuentas, le resulta de beneficio a los ciudadanos en términos del funcionamiento gubernamental. Ese tiene un tema, y por otro lado, que le da paz y estabilidad, que ese es un tema que me parece muy interesante, porque más allá del resultado electoral que se tenga, la realidad es que no va a cambiar en mucho esta polarización que a lo largo de los últimos 4 años han vivido los estadounidenses. Temas como la segregación racial, temas como el tema de la migración, que han generado en contrasentido al origen democrático del sistema que ellos tienen, precisamente confrontación y polarización. Y parece ser que el resultado de esta elección, lejos de resolver estas diferencias en la sociedad americana, pues se van a polarizar aún más. Ya de suyo la declaración de anoche del presidente Trump al adelantar un supuesto fraude en el proceso electoral y a través de redes sociales, particularmente el Twitter, emitir una declaración que fue censurada por la plataforma digital, pues Raúl lo decía al inicio, está hoy este proceso electoral ilustrando lo que pasa en la sociedad americana. Yo no diría que sea bueno o malo este sistema que ellos tienen con relación al nuestro o de cualquier otro país. Finalmente, los estadounidenses han hecho que este sistema les sea útil en razón de garantizar estabilidad y gobernabilidad en su sistema, que evidentemente hay una contraposición en este momento y con el resultado, insisto, que habremos de vivir, no resuelve en este caso el asunto, ¿no? Este caso viene sí, como bien dice Raúl y bien dice Luis, viene a tratar de sentar nuevas bases para ver si ya está agotado el sistema político, el sistema electoral más que político, el sistema electoral de los Estados Unidos, para poder hacer un nuevo sistema. Pero creo que allá es un poco más complicado porque, a diferencia del sistema mexicano, todo emana de la Constitución mexicana, ¿sí me entiendes? En cambio, allá no, allá por ejemplo, hay temas electorales en cada estado que o sea, cada estado determinó que se puede votar hasta tal hora diferente a otros estados o al resto de la nación. Es decir,
sus constituciones estatales son tan fuertes como la nacional. Allá vendría un tema importante Es un tema de federalismo muy, muy importante. A ver, muy Raúl, ¿qué fuerte. opinas? No, digo, allá sí es un tema de federalismo donde sí las facultades de los estados están muy bien determinadas, ¿no? Desde el punto de vista impositivo también, ¿no? Los estados sí son muy fuertes en el cobro de impuestos. Acá se sigue teniendo un centralismo bárbaro donde el poder ejecutivo, sobre todo en estos 2 años, también está concentrando todo el poder, ¿no? Entonces sí es completamente diferente. Y no solamente el tema de contrapesos, no solamente se da en Estados Unidos desde el punto de vista legal, sino hay una serie de acuerdos, no, hay una serie de reglas no escritas que en los Estados Unidos se mantiene mucho eso, ¿no? Y mi comentario con respecto a Trump es que ha roto todas las reglas no escritas, ¿no? Y ha llevado al límite lo que está permitido. O sea, lo que no está en la ley, el cuate lo ha aprovechado y ha llevado a lo que no está prohibido, el cuate lo ha llevado al límite, aún sabiendo que hay una serie de reglas no escritas, de cortesía incluso ante la Cámara de Representantes, y este cuate completamente ha roto todo, ¿no? O sea, reglas de cortesía, reglas de urbanidad, reglas políticas, etcétera. Ha roto todo con el pragmatismo de ganar. Digo, el cuate tiene muy claro. Yo creo que nadie se esperaba que estuviera cerrada esta elección en el sentido de que, bueno, ya tuvieron 4 años a Trump, digo, tiene la posibilidad, sí, pero nadie esperaba que estuviera hasta un día después no supiéramos cómo va a terminar el asunto, ¿no? Oye, y volviendo ahora vámonos para México y que ya empiece la elección y ya, digo, empieza por el periodo electoral, que ya lo tenemos a partir de esta semana. ¿Cómo ven a los partidos? ¿Cómo ven la distribución? ¿Y cómo ven al gobierno y cómo ven a la oposición, diría yo? Porque lo diría yo en dos partes. A ver, Luis Evia. Bueno, de entrada, creo, coincidiremos, Raúl, mi querido Rodrigo, que pues vamos a estar ante un escenario inédito, la llamada elección más grande de la historia de nuestro país, una elección donde van a estar en disputa más de 3.500 cargos de elección popular entre procesos del ámbito federal para la renovación de la Cámara de Diputados, con los procesos concurrentes en 32 elecciones locales, 15 de ellas para la renovación de gobernaturas, y ya de suyo significa un gran reto para la autoridad electoral, la organización de todo este proceso que es muy complejo, ya de suyo, y ahora con este ingrediente. Solamente de lo que hablamos es en los cargos en disputa, pero hay otro dato relevante que es los posibles participantes. Se espera un padrón electoral de poco más de 96 millones de personas, 6 millones más que en la elección del 2018, para que tengamos una idea de lo que esto significa, y que bueno, ya de entrada esto es un reto sin duda, no solo para la autoridad electoral, sino también para los partidos políticos que aspiran a obtener los triunfos electorales en todo el territorio nacional. Oye, Raúl, ¿tú crees que pueda ser muy diferente esta elección, que va a ser la más grande, como bien dice Luis, va a ser muy diferente a la de hace 3 años o la de hace 6? O digo, porque en esta ocasión sí vienen con muchísimas gubernaturas, pero no hay presidencia. Sí va a ser diferente porque tienes otros elementos. Como dices, hay varias gubernaturas. Va a ser diferente porque es un refrendo de alguna manera al gobierno de López Obrador. Va a ser diferente porque ya tiene muchos de sus programas sociales ya distribuidos y los va a cobrar desde el punto de vista electoral. Va a ser diferente porque hay una serie de partidos nuevos también, al menos creo que son 2, ¿no? El de Calderón no. El de México Libre no, pero hay 2 que, pues todo lo que aparenta, digo, salvo que veamos lo contrario, pero todo lo que aparenta es que van a terminar siendo satélites del gobierno. Y sí es una elección diferente, hay mucho descontento, mucho desencanto, pero también va a haber
mucho cobro electoral de las facturas que se están dando a través de los programas sociales. Oye, y si me permite, perdón, si a me ver. permite, Rodrigo, y aunando esta expresión de Raúl, que creo que nos vislumbra un complejo escenario, y yo te diría que lejos de no haber presidencia, lo que hay es presidente, y es un presidente que está dejando de manera marginal la estructura partidista que él creó y que lo lleva a la presidencia de la República, y eso de suyo hace, pues, tener en cuenta lo que señalaba Raúl, el ejercicio de los mecanismos que las instituciones de la presidencia tienen a través de los programas asistenciales y sociales que han venido desdoblando en todo el territorio nacional, que en el marco de la elección pues van a tener un peso sin duda específico que va a jugar seguramente y a gravitar en el interés del presidente, ¿no? En aras de la elección federal en la renovación de la Cámara de Diputados. Oye, ¿cómo verían, por ejemplo, que, no, claro, estaríamos faltando al espíritu de la ley, pero que no hayan ya coaliciones electorales, porque, pues, un poco como los norteamericanos, más bien que vayan dos partidos y si parece que se van a juntar los demás contra uno, pues no vale la pena, no vale la pena mantener a todos esos partidos, mejor que hayan dos y ya está. ¿Cómo lo verías, Luis? ¿Cómo lo verías? A ver, Raúl, vamos con Raúl. Luis, adelante, Luis. Gracias, Raúl. Pues mira, lo digo, yo creo que algo que desde el punto de vista de un logro de la sociedad mexicana es el generar en el sistema de partidos la posibilidad de que los ciudadanos tengan alternativas y opciones, y esto es parte de una lucha de años que ha permitido que el Estado mexicano genere estas condiciones de participación y representación de los ciudadanos. Tema aparte es la eficiencia de los partidos políticos que logran constituirse. Tema aparte es también la eficiencia y los resultados que pudieran dar los partidos grandes, si me permiten el término, que tienen una historia dentro del sistema democrático mexicano. Y yo creo que ese es un tema que está en revisión, que no tiene que ver con el espíritu de representatividad al que tienen derecho los mexicanos, tiene que ver más con la eficiencia que la propia legislación electoral establece y califica ahí a los partidos que tienen registro. Sin embargo, me parece que sí, perdón, Rodrigo. No, está bien. Siento que pudiera, sí, comprendo tu punto, más sin embargo, ya la gente a lo mejor ya está harta de un poco de todos esos partidos, está harta de que haya plurinominales, aunque sé que los que trabajan son los plurinominales cuando llegan al Congreso, pero la gente, ya viste, ya quiere que haya menos, y es un tema de hartazgo, pudiera ser, no está concienzudamente, digamos, planeado, sino es de hartazgo, simplemente hartazgo. ¿Lo coincides? Sí, yo creo que esa es una realidad. Hay que entender la percepción que tiene la gente de estas figuras que el Estado mexicano prevé para su propia representación. Yo tendría mi punto, por ejemplo, en el tema de los plurinominales, porque paradójicamente la figura del diputado plurinominal representa justamente la posibilidad que en el consenso de las fuerzas políticas generó el Estado mexicano después de la elección de José López Portillo, que por cierto fue el único candidato en esa elección de 1976, que no hubo partidos políticos que compitieran con él, con sus candidatos. Sin embargo, la creación de la primera ley electoral con iniciativa del presidente López Portillo generaba precisamente la figura del diputado plurinominal. Y hay una anécdota que lo ilustra muy bien, y lo hemos comentado, Rodrigo, en alguna oportunidad, que relata el licenciado Manlio Fabio Beltrones, en esa época y en ese momento, que era el subsecretario de Gobernación, y que acompaña en una reunión al secretario Jesús Reyes Heroles, preguntándole el secretario a don Fernando Gutiérrez Barrios su opinión acerca de esa reforma electoral, de esa ley electoral, y contesta don Fernando: prefiero, señor secretario, gritos en la Cámara que bombas en la calle. Claro. Y lo que le daba espacio de participación a los grupos de la izquierda radical que estaban generando un problema
social en ese momento. Pero yo creo que seguramente nos daría para un programa completito de hablar de la figura del diputado plurinominal o de representación. Sin embargo, coincido contigo, el tema de la percepción es un tema que en la sociedad es muy clara de identificar. Hartazgo a los actores políticos, a los partidos políticos, pero bueno, creo que ahí lo importante es la reflexión de su utilidad. Eso es lo que yo diría, ¿no? A ver, Raúl. Respecto al hartazgo, pues sí, digo, hay un hartazgo, pero no está... Los hartazgos que no están sustentados después con propuestas se vuelve caótico, ¿no? Vemos las primaveras que hubo en África, ¿no? ¿En qué terminó? Que los mismos grupos de poder quedaron en el poder. Sí, o sea, se quitó algo que era muy malo, pero se quedó algo más o menos igual, ¿no? No hubo realmente una transición democrática y acá escuchamos muchas expresiones, por ejemplo, en el caso específico de Frena, ¿no? Hay que quitar a López Obrador, hay que quitarlo, pero desde los mecanismos legales institucionales, ¿no? O sea, yo creo que la parte importante es que la gente salga a votar y no vote por los partidos que van a estar dándole mayoría a López Obrador en el Congreso, ¿no? Yo creo que es la parte importante, ¿no? Reflejarlo masivamente en la votación, que es la manera en que vamos a, de alguna manera, refrendar si estamos contentos o no con el gobierno actual. Entonces, yo creo que mientras no haya otros mecanismos, la gente está harta de los partidos, pero ya vimos que el tema de los independientes tampoco nos garantiza que salgan buenos, ¿no? Este es el caso del Bronco en Nuevo León, entonces tampoco te garantiza que puedan ser financiados legalmente y que salgan mejor gobernantes. Entonces, mientras el tema sea partidos políticos, tenemos que trabajar para que los partidos políticos sean mejores. Oye, pues les agradezco a los dos su participación aquí desde Mérida. Luis, muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, gracias a ti. Gracias, Raúl. Un gusto, como siempre, coincidir con ustedes. Raúl, gracias. Muchas gracias, muy amables. Tengan buen día. Nos vamos a un corte y le agradecemos mucho por habernos escuchado el día de hoy. Volvemos.